Espíritus errantes. Bienvenidos a Espíritus Errantes, donde cada semana exploramos los misterios más oscuros y aterradores de este mundo. Hoy les traemos un relato que ha sido silenciado por el tiempo y borrado de la memoria colectiva, pero que sigue resonando entre aquellos que se atreven a recordar. Lo que sigue es un relato inquietante, de sombras que se mueven en la noche, gritos lejanos y un pueblo que fue tragado por la tierra, como si algo más allá de nuestra comprensión lo hubiera reclamado. Prepárate para adentrarte en una de las historias más perturbadoras que hemos contado en este canal. Esta es la historia de Elizondo, el pueblo maldito. En un pequeño pueblo escondido en las montañas de Antioquia, llamado Elizondo, ocurrió una serie de eventos aterradores que nunca llegaron a los grandes titulares, pero que dejaron cicatrices profundas en la historia local. Elizondo no aparece en los mapas actuales, es casi como si lo hubieran borrado del registro de la historia. No obstante, aquellos que vivieron cerca del lugar y los pocos que se atreven a hablar del tema aseguran que fue un pueblo maldito. La historia comienza en 1967, cuando Elizondo era un tranquilo pueblo agrícola. Sin embargo, las cosas empezaron a cambiar cuando el nuevo sacerdote, el padre Benjamín Varela, llegó al pueblo. Benjamín era un hombre joven, recién ordenado, con un entusiasmo contagioso. Pero desde el primer día, los aldeanos notaron algo extraño. El padre Benjamín se mostraba inquieto, como si algo le preocupara dentro del fondo de su alma. Decía haber sido enviado a Elizondo porque en ese lugar debía librar una batalla espiritual, aunque no le quedaba claro de qué tipo. No pasó mucho tiempo antes de que comenzaran los problemas. Los niños empezaron a desaparecer. Primero fue uno, luego otro. Los padres buscaban desesperadamente por el campo, en los ríos, pero no encontraban rastro alguno. Lo más aterrador era que los niños desaparecían justo después de asistir a la iglesia. Un rumor se comenzó a esparcir por el pueblo. El nuevo sacerdote estaba maldito. Al principio nadie quería creerlo, pero las desapariciones continuaban. En tan solo un mes desaparecieron 6 niños. La tensión en Elizondo se podía cortar con un cuchillo. La policía llamaba, pero tampoco encontró ninguna pista sólida. Sin embargo, los habitantes comenzaron a notar algo mucho más oscuro. En las noches, algunos decían escuchar gritos lejanos que parecían provenir de la iglesia. Alguien dijo haber visto sombras moviéndose en las ventanas a pesar de que el lugar estaba vacío. La madre de uno de los niños desaparecidos, una mujer llamada Aurora Sánchez, estaba convencida de que su hijo estaba dentro de la iglesia. Una noche, armada con valor, decidió ir en busca de respuestas. Entró a la iglesia justo cuando el reloj marcaba la medianoche. Lo que encontró no ha sido revelado del todo, porque cuando Aurora salió del lugar, no era la misma. Enmudeció por completo. No dijo ni una sola palabra hasta su muerte. Pero lo más perturbador fue que a la mañana siguiente los aldeanos notaron que sus ojos, que antes eran brillantes y verdes, ahora eran completamente blancos, como si se hubieran consumido por algo indescriptible. Después de esto, el pánico se apoderó del pueblo. Los pocos que se atrevían a hablar del tema decían que algo muy oscuro había sido despertado en Elizondo. Lo que alguna vez fue un lugar pacífico se convirtió en un escenario de terror y paranoia. Los habitantes comenzaron a abandonar el lugar, temiendo de que si se quedaban ellos o sus hijos serían los siguientes. Lo más extraño de todo ocurrió un año después. Un terremoto sin previo aviso sacudió las montañas. Elizondo, junto con sus pocas almas restantes, desaparecieron por completo. No quedó rastro alguno de las casas, de las iglesias, ni de las personas que alguna vez vivieron allí. Aquellos que vivían en los pueblos cercanos aseguran que la tierra se abrió y se la tragó el lugar entero, como si hubiera sido reclamado por una fuerza que no era de este mundo. Los pocos registros de Elizondo fueron destruidos o se perdieron con el tiempo. Nadie
habla de ese lugar más allá de los susurros, y hasta el día de hoy solo los ancianos recuerdan la historia con una mezcla de miedo y resignación. Algunos creen que fue una maldición lanzada por el sacerdote, otros piensan que algo antiguo y oscuro había permanecido dormido bajo el suelo del pueblo, esperando ser despertado. Lo que nunca se pudo explicar fueron las desapariciones de los niños. Ni uno solo fue encontrado, y las pocas personas que intentaron investigar más a fondo desaparecieron o encontraron un destino oscuro, tal como Aurora Sánchez, cuyo cuerpo fue hallado un año después, enterrado en una colina cercano al que fue Elizondo, pero su rostro aún mostraba una expresión de terror absoluto con los ojos completamente blancos. La región donde estuvo Elizondo sigue siendo evitada hasta el día de hoy. Los viajeros que se acercan demasiado a la zona hablan de una sensación de pesadez en el aire, y algunos aseguran haber visto sombras moverse entre los árboles o escuchar los susurros de niños en la distancia. Es como si la tierra misma hubiera absorbido el mal que consumió a Elizondo. Y cualquier intento de revivir su historia trae consigo un peligro silencioso pero palpable. Les habló Nati e Isa. Recuerden que esto es Espíritus Errantes, donde el miedo encuentra su hogar. Gracias a todos nuestros seguidores por acompañarnos en este episodio. Recuerden dar clic en la campana para activar las notificaciones y suscribirse a nuestro canal, donde cada semana estaremos compartiendo un nuevo episodio. Si tú tienes una historia sobrenatural que quieras compartirnos, escríbenos al correo espíritus.errantes1@gmail.com y tu historia podrá salir en un próximo capítulo.